hemos estado pensando y considerando algunos principios al arranque del año relacionados con el principio o el tema de los anhelos. Anhelos son todos aquellos deseos intensos, profundos y con los cuales yo deseo con mucha intensidad. Los anhelos no necesariamente dependen de mí. Son una especie de utopía alcanzar, deseo especial, y por eso les llamamos anhelos. Ahora nos focalizamos, dejando los anhelos de lado, a un elemento complementario cuando miramos una etapa siguiente, un próximo proyecto o algo que está por delante. Y tiene que ver con algo que va atado no a los deseos, sino a las convicciones. Tiene que ver con las determinaciones. Antes anhelos, ahora miramos determinaciones. Y las determinaciones son ese conjunto de valores que nos enfocan o nos empujan o son el motor para que nuestras prioridades establecidas por esos valores hacen que nosotros nos empeñemos en buscarlas, en correr detrás de ellas o en cumplir algunos objetivos que están atados con eso. Los anhelos son deseos profundos, las determinaciones son aquellos objetivos en los cuales nos empeñamos o nos empeñaremos. En ese sentido, al mirar el año o al posicionarnos en la etapa que está delante, es muy importante o es trascendente evaluar, analizar cuáles son nuestros empeños, cuáles son los valores que nos mueven, nos empujan, cuáles son aquellos que fijan nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque esos son los que nos van a atar durante la próxima etapa a perseguir, a invertirnos, a gastar nuestra vida y a ir detrás de las cosas que cuando llegue el objetivo a cumplirse tendremos que preguntarnos si fueron correctas las cosas por las cuales corrimos y en cuáles nos empeñamos. La gran pregunta entonces es: ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son las cosas que persigues? O si no lo has determinado, este tiempo pretende hacer que tú y yo analicemos formalmente detrás de qué cosas entonces van nuestras determinaciones, empeños y sacrificios especiales. A lo largo de la historia bíblica hay una serie de personajes que se han empeñado detrás de determinaciones positivas o bien valoradas. David, por ejemplo, se empeñó en decir que él quería ir detrás de aquellas cosas justas que eran las ordenanzas de Dios. Daniel se empeñó en no provocar un anhelo personal, sino que sacrificó algunas de las cosas porque iba detrás de otros valores especiales, como no ofender la persona de Dios y glorificarle. El apóstol San Pablo, en una ocasión, después de haber recorrido algunas regiones en su ministerio, se empeñó firmemente, se determinó a ir a Jerusalén a continuar con ese ministerio. Algunos de estos personajes cuyo empeño nos sirve de ejemplo y de determinación. Hay una expresión en la Biblia muy interesante que dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, gente que se empeña determinadamente, no solo en una forma exterior representando algo hacia afuera, sino que se empeña internamente en aquellas cosas que valen la pena. En espíritu, en proposición, en anhelos, pero también en verdad, que vaya detrás de lo que se promueve formalmente, cosas que agradan a ese Dios de los cielos. Una preciosa canción dice: se busca un corazón, y la letra agrega: dispuesto a darse por entero, que sepa escuchar la voz de Dios cuando le habla, y sin importar cuál sea el llamado, que obedezca esa palabra. Se busca un corazón, en otras palabras diríamos, de acuerdo al tema de hoy, un corazón determinado,
en los valores que agradan a Dios. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla. Oh, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Un corazón. Oh, un corazón. Con un ejemplo negativo de una determinación incorrecta, queremos, por efecto del contraste, examinar o analizar nuestras prioridades, cuáles son los motores que nos mueven y nos empujan a fijar las determinaciones a cumplir en el año que está por delante. El ejemplo es el ejemplo de Jonás, un personaje del Antiguo Testamento que Dios invitó, llamó a unirse a una tarea loable, a una determinación positiva que bendeciría a otros, que glorificaría el nombre de Dios y que por ende, en consecuencia, daría sentido de plenitud y realización a esa etapa de la vida de Jonás. Pero la mala actitud, el mal enfoque, los malos objetivos, las malas priorizaciones hicieron que sus determinaciones no fueran positivas, sino negativas. Entonces queremos, a través de este ejemplo
por efecto de contraste, como decíamos, ver que Jonás es una especie de semáforo en rojo, de luz roja de advertencia o de detente que queremos usar para nosotros cuando nos examinamos en las determinaciones que vamos a tomar y que van a condicionar nuestra bendición en el año 2021 y van a condicionar la bendición de otros de acuerdo al rumbo de las cosas en que nos empeñemos. En primer lugar, queremos mirar un relato del capítulo 1 de Jonás desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y ese relato dice de esta manera: habló el Señor a Jonás diciendo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. El Señor le invita y le dice: quiero que te empeñes y que en esta próxima etapa solo una cosa te mueva, y es ir donde está esa gente de mal proceder que se ha empeñado en darme la espalda, y que le adviertas, le anuncies, le invites a que cambien sus caminos y que elijan otras determinaciones. Era la misericordia de Dios dando nueva oportunidad a la gente, e invitaba para eso a que Jonás se dedicara a ello. El relato sigue diciendo algo más. Y entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Se levantó, pero para ir en dirección contraria. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Mira qué interesante. El Señor le convoca a invertir su vida en determinaciones correctas, productivas, de bendición para otros y de satisfacción propia para Él por hacer algo de trascendencia eterna. Sin embargo, el relato dice que inmediatamente a la orden y a la invitación de Dios o a la convocatoria de Dios, Jonás se levantó. Fue inmediato. Y uno diría se levantó para obedecer, al contrario, se levantó para ir en posición contraria. Y tomó rumbo contrario, compró un pasaje en la primera nave que encontró que iba a un destino contrario. Y el relato es muy interesante porque dice que la determinación de Jonás era huir de la presencia de Dios, como esconderse de la presencia de Dios, como si uno pudiera esconderse de la presencia de Dios o omitirse a los anhelos de Dios misericordiosos para los que nos rodean. La primera cosa entonces que tiene que ver con la actitud de las definiciones de estrategia y de formalidad de empeño, en el caso de Jonás, fueron determinaciones no positivas, no de bendición. Y entonces, en primer lugar, frente al desafío, Jonás se levanta para huir. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando empezamos un nuevo proyecto, una nueva tarea, una carrera, un plan de estudios, cuando hacemos un giro o retomamos alguna cosa que dejamos sin terminar o que la vida no nos permitió avanzar y lo tomamos como proyecto y como objetivo, Dios nos da la oportunidad de que ese empeño que vamos a hacer para empeñarnos en esa parte de la vida y de las metas sean cosas que elijamos, bendigan a otros, glorifiquen a Dios y nos den la satisfacción verdadera. Y cuántas veces hasta esa invitación tú y yo nos levantamos, pero en realidad no para bendecir a otros y glorificar a Dios, sino para ir en sentido contrario. Son determinaciones inconvenientes que no bendicen y que no satisfacen. Por ello estamos hablando de determinaciones valederas o no. Jonás eligió determinaciones no valederas. Habrán desafíos, tú y yo tendremos desafíos a lo largo de las decisiones que cada día debamos tomar, donde dependiendo de lo que nos mueva, de las prioridades que elegimos, de los valores que establecimos, dependerán entonces que esos desafíos no se encuentren para corregir rumbos, ir hasta el final,
y usar nuestra vida y hacer que todo nuestro enfoque esté en las determinaciones que mueven nuestro corazón y nuestra mente, que mueven nuestros objetivos. ¿Cuáles son tus determinaciones al comienzo del año? ¿Qué te mueven? ¿Cuáles son los objetivos? Si no lo estableciste, va a ser vital que lo establezcas, porque si no, tus determinaciones van a ser movidas por las circunstancias y no por los valores que tú quieras elegir. Y si escoges mal, como Jonás, te levantarás y te invertirás en aquellas cosas que no son saludables ni de bendición. En el capítulo 3 de Jonás, la historia continúa, y Dios sorprende a Jonás y le sale al encuentro y le da una segunda oportunidad. Jonás reconoce que había ofendido a Dios y hace un compromiso en el cual viene a decirle a Dios y a él mismo: le he fallado a Dios, pero a partir de ahora quiero adorarte y voy a cumplir aquellas cosas que prometí. Sin embargo, el capítulo 3 abre con esa segunda oportunidad que Dios le da y le manda de nuevo al mismo objetivo. Muchas veces tú y yo queremos escapar a los desafíos de Dios o a las demandas de Dios o a los compromisos que nosotros nos imponemos por servir a Dios como prioridad, que a veces nos desentendemos, nos olvidamos o se diluyen en medio de otras cosas que queremos escoger o que optamos por escoger porque no estamos determinados con firmeza, y Dios nos sale al encuentro para que corrijamos el rumbo y nos da una segunda oportunidad. Y el capítulo 3, en los primeros versículos, tiene una expresión muy interesante y dice de esta manera: el Señor habló por segunda vez a Jonás. Segunda oportunidad. El Señor habló por segunda vez a Jonás diciéndole, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez, dice el relato, Jonás obedeció al mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba como 3 días recorrerla toda. Mira qué interesante. Frente al segundo mandato, levántate y fue a Nínive, Jonás, en vez de levantarse para huir, se determina por los valores que le movieron, por la convicción que supo había perdido como oportunidad, por sentirse egoísta, por defraudar a Dios, por defraudar a las criaturas de Dios, a los seres, a su prójimo. Jonás se había determinado levantarse para ir. Así que una segunda oportunidad, y Jonás recibe esa segunda oportunidad y dice que obedeció el mandato del Señor. Y esta vez Jonás se levantó para ir. Los versículos siguientes continúan diciendo: el día que Jonás entró en la ciudad, anunció a la multitud que dentro de 40 días Nínive, esa ciudad, sería destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, desde el más importante hasta el más humilde de las personas, hasta el menos importante. Mira qué interesante. Jonás se levantó y fue. Parece haber reconstituido y corregido rumbo y parece estar siendo movido por un empeño y por determinaciones ahora más loables. Sin embargo, lo más interesante es que el relato continúa, que unos pasos más adelante, un poco más adelante, Jonás se encuentra saliendo de esa ciudad y dice el relato que el cambio de planes que se había establecido, porque Dios le dio una nueva oportunidad y la gente fue bendecida y la gente asumió ese mensaje que compartía Jonás y buscó a Dios positivamente. El esfuerzo y el empeño de Jonás había sido positivo, pero Jonás se siente defraudado porque le dice a Dios: ¿para qué me usas si tú no hubieras necesitado de mí y la gente igual se hubiera arrepentido? En vez de asumir que el privilegio de sus buenas determinaciones contribuyeron con el ánimo, bendición y oportunidad de corregir rumbos a otros como los de él, y que él había sido un elemento modelo positivo, viene a decirle a Dios: si yo no hubiera ido, tú también lo hubieras hecho, porque tú perdonas a todos y no necesitas que yo participe.
Gran error de Jonás no comprender que Dios, aunque no necesita del ser humano, quiere hacerlo participar para que sean de bendición de otros y para la propia satisfacción de vida, para que nuestros empeños de vida tengan significancia, para ser, como decía el apóstol San Pablo, colaboradores de Dios. Lo más interesante es que entonces Jonás se enoja con Dios. Y entonces lo que hace es sale de la ciudad, construye una enramada y se sienta cómodo en vez de seguir haciendo su tarea. Lo que parece ser una corrección de rumbo y en un segundo lugar, en una segunda oportunidad, levantarse para ir a hacer lo que Dios esperaba, demuestra que Jonás lo hizo sin ganas, sin determinación correcta. Lo hizo por cumplir, lo hizo por religiosidad, lo hizo por que otros vieran su ejemplo, pero no tenía un corazón adorador para glorificar a Dios, agradarle y bendecir a otros. Fue contrariado, fue sin gana, fue sin convicciones, fue sin prioridades. Muy a menudo el ser humano se empeña en cosas que son exteriormente positivas, buenas y loables y admirables por los que lo ven, pero internamente lo que está haciendo no tiene una motivación correcta. Tal vez tiene la motivación de que me vean, de parecer, de que se imaginen que soy así de bueno, o como para querer convencer a Dios que hago esto a cambio de lo otro. Pero Dios, que lee los corazones, sabe cuáles son nuestras motivaciones. Por eso hoy decíamos, el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No en hipocresía, no en apariencia, no en actitud externa. ¿Cuántos de nosotros vivimos estilos de vida donde tal vez hacemos cosas que agradan a Dios, como estudiar la Biblia, memorizarla, hacer obras de bien, ir a la iglesia, y nuestra vida está llena o adornada por algo exterior? Pero cuando nuestra vida nos encuentra solo, nuestros pensamientos que solo nosotros y Dios conocemos nos sorprenden, nuestras intenciones demuestran ser otras. O cuando a lo largo de los días el cumplimiento de la fidelidad y del empeño debiera seguir siendo algo que bendiga a otros, cuando vienen las segundas oportunidades nos encuentran con empeños espurios, con determinaciones no apreciadas, no valoradas, o determinaciones no sanas. Eso le pasó a Jonás. Dios tiene bendiciones para regar en todo tu entorno, para bendecir a otros, para satisfacer tu vida y tu corazón, para glorificar a Dios, para que los empeños de tu vida sean saludables y cosas en las que valga la pena gastarte e invertirte. A esta altura del arranque del año, tú y yo estamos definiendo cuáles van a ser nuestras determinaciones. Podemos ser como Jonás, que no prioricemos las verdaderas valoraciones correctas y gastemos nuestra vida y hagamos que nuestro año sea infructífero, sin sentido, sin gozo y sin bendiciones. O podemos hacer como Jonás en la segunda instancia, cuando viene a obedecer, pero hipócritamente, y enseguida se abandona, se echa en su comodidad, porque no tiene objetivos permanentes definidos, o empeños sacrificiales, o determinaciones serias. Eso es un riesgo que tú y yo corremos, por eso la clave de revisar nuestros anhelos. O podemos ser como algunos de esos personajes que mencionamos hoy, que se definieron y pusieron el objetivo para empeñarse en las cosas de bendición. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino, pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé
quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Aferrado a tus promesas voy cual peregrino, Gritando a los cuatro vientos, tú eres el motivo de este regocijo inmenso que me llena el pecho de infinita paz. pues en tus manos yo deposité mi voluntad. Mi corazón, mi vida entera. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Es muy interesante, en un relato de la vida, de los pasajes de la vida de Jesús, después que Él sana a un hombre en medio de sus necesidades, porque Jesús optó por gastar su vida en los empeños, movido por los valores de Dios para bendecir a otros, y recorría todos los lugares, sanando, enseñando, bendiciendo, dando nuevas oportunidades y advirtiendo a la gente del estilo de vida que le podría llevar a la plenitud. Jesús se encuentra con un hombre paralítico y le sana. La gente del entorno reacciona, algunos contentos glorificaron a Dios y le alabaron, y los religiosos de la época se enojaron porque Jesús les estaba sacando escenario, porque Jesús era seguido por la gente más que ellos. Y este grupo de gente, que era un grupo de gente religioso, vino a Jesús a echarle en cara, y Jesús, que conocía sus corazones, les habla de qué cosas habían determinado vivir, qué estilo de vida, de uso del tiempo les manejaba, cuáles eran los valores, las prioridades que manejaban sus desvelos y gastaban sus vidas. Y Jesús les habla de que eran hipócritas y religiosos porque buscaban, leían, escudriñaban, estudiaban afanosamente la Biblia, pero en vez de encontrar a Jesús, que es el centro de la Biblia, el mensaje de Dios de salvación y de bendición y de obediencia, ellos se empeñaban en conocerla, en entenderla, pero no en cumplirla. Eran religiosos hipócritas. Y Jesús les dice de esta manera: estudias
diligentemente las Escrituras porque piensan que por ellas poseen la vida eterna. Estas son las Escrituras que dan fe de mí, testimonio de mí. Pero niegas venir a mí para tener vida eterna. Te empeñas en leer, estudiar y aparentar hipócritamente, darle un lugar especial a la palabra de Dios, a la Biblia, pero ellas hablan de mí y no quieres venir a mí, que soy el centro de ellas. Las estudias, pero no las practicas. Eran un grupo de hipócritas que habían determinado vivir un estilo de vida con determinaciones no adoradoras. Por el contrario, y hay un hecho en el Antiguo Testamento, por el contrario, hay un hecho en el Antiguo Testamento, en la historia de Nehemías, cuando vienen a reconstruir las ciudades quemadas, atacadas por los enemigos, y le piden la gracia y la ayuda a Dios para que les ayudara a levantar otra vez la ciudad y a reconstruir todo el centro de adoración que estaba destruido, el templo. Y cuando se empeñan en eso, Nehemías llama al pueblo y les dice: quiero que determinen un objetivo, que es que reconstruyamos la ciudad y restablezcamos todo aquello perdido relacionado con el templo de adoración a la persona de Dios. Y los conmueve y los convence y les dice: acompáñenme en estas determinaciones, en otras palabras. Pongamos como objetivos y prioridades los valores de reconstruir la ciudad para bendecir a la gente y levantemos el templo y todo de la adoración para glorificar a Dios y darle honor. Y el relato dice que cuando la gente escuchó, se convenció de tal manera y en vez de ir hacia atrás o en vez de criticar la oportunidad o en vez de quedarse en su comodidad egoísta, dice que dijeron: levantémonos y edifiquemos. Jonás se levantó para huir. Jonás después se levantó en una forma hipócrita, pero no mantuvo su empeño hasta el final. Estos hombres dicen que dijeron lo mismo: levantémonos y edifiquemos. Una buena determinación, pero el relato continúa diciendo: y esforzaron sus manos para bien. No quedaron como Jonás en el intento. No dejaron de cumplir el propósito de bendición hasta el final. Estos son determinaciones valederas. Planear y hacer el intento de levantarnos para edificar, pero el empeño, movido por la bendición de Dios, va a ser esforzar tus manos, tu esfuerzo, tu energía, tu inteligencia, tu tiempo, tus recursos para la buena obra, para bien, para la buena obra. De ti y de mí depende elegir qué nos mueve, cuáles son las prioridades y en qué nos vamos a empeñar y si nos vamos a empeñar hasta el final.